Buenos días. Se abre la sesión. El orden del día de hoy cuenta con la celebración de 6 comparecencias. Iniciamos la primera con doña Carmen Ferrer Arnedo, al que le damos la bienvenida a este grupo de trabajo. Tiene la palabra la señora Ferrer, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad, es para mí un honor que crean que tengo algo interesante que contarles y poder ayudarles en sus decisiones. Así que, bueno, primero, pues como decirles que, bueno, me llamo Carmen, soy enfermera, ¿vale? Soy enfermera que trabajo en el Sistema Nacional de Salud desde hace 40 años, ininterrumpidamente. He trabajado en la práctica clínica, bueno, he tenido puestos de gestión. Y bueno, en la Comunidad de Madrid he sido directora de enfermería en diferentes áreas de salud. También he sido gerente de un área de salud. He sido gerente en un hospital de media estancia. He coordinado la estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud desde el año 2012 hasta que hace 3 meses me relevaron. Y dirijo un máster de humanización. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque, bueno, para que sepan un poco que, bueno, que al fin y al cabo soy una enfermera, pero que voy a intentar hacerles una aportación pues desde mi experiencia personal de estos años de trabajo y qué cosas pues creo que puedo aportar en esta sesión. Bueno, cuando me estaba preparando que podía traerles a esta sesión de hoy, a esta mesa, bueno, pues he estado viendo un poco que a lo mejor podía contestar a la pregunta ¿qué podemos aportar las enfermeras y los enfermeros para el fortalecimiento del sistema? ¿O qué oportunidad aportan las enfermeras con su conocimiento y, bueno, y su experiencia como colectivo a esta necesidad de cambio tras esta situación de crisis? Bueno, voy a hacer mi presentación. Primero vamos a dar unas pinceladas de qué es una enfermera y qué podemos aportar, si les parece. Y luego como 4 puntos. Primeramente, bueno, en esta idea de la crisis, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué cosas qué problemas hay? Que a mí me parecen, de todos los que ha habido, algunos que podrían ser interesantes tocar. Después, bueno, todo el mundo habla de que hay que hacer algunas cosas para mejorar la organización y sobre esos puntos que pueden aportar las enfermeras. Luego, seguramente, pues podemos decir en su proyecto qué cosas podríamos hacer a corto plazo, porque es importante hacer cambios y que se note que podamos mejorar en corto plazo, y luego a largo plazo, a medio, y qué podemos aportar las enfermeras a nuestro sistema. Y, bueno, luego dónde podemos estar las enfermeras, si les parece interesante. Así que, bueno, primero vamos a hacer algún recordatorio. Como saben, somos el mayor grupo de profesionales universitarios que están en el Sistema Nacional de Salud. Somos 240.000, o sea, un buen volumen de personas y profesionales. Y les repito que somos profesionales universitarios. Esto es interesante, ¿no? Porque se supone que podemos asumir responsabilidades de una manera efectiva. Damos cobertura de servicios de una manera continuada al sistema por un sistema de turnos. Quiere decir que estamos presentes a lo largo del funcionamiento del sistema 24 horas, 365 días al año y de una forma estática, con lo cual, bueno, es fácil de calcular recursos cuando hacemos y generamos estructuras de cambio. Somos un grupo bastante coste efectivo. Una enfermera gana unos 24.000 euros al año. Esto también es interesante saberlo. Tenemos alta capacidad de resolución y de gestión. Eso nos viene dado, es una competencia que adquirimos en la formación básica. Eso quiere decir que las enfermeras saben hacer gestión. Disponemos de una sistemática desde ya hace años, ¿no? Abandonamos la idea de las diaconisas, ¿no? Y tenemos una sistemática que nos permite identificar y abordar problemas de cuidados que tienen los ciudadanos y las personas en general y aportar soluciones y responsabilizarnos de estas soluciones. También en nuestra formación básica tenemos un perfil técnico y tecnológico, lo que significa que esto nos puede permitir realizar innovación, aportar algo en los sistemas de información, gestionar tecnologías de apoyo para los ciudadanos o trabajar con nuevas tecnologías de la comunicación, ¿vale? Este es un mundo que podríamos aportar. Y lo más importante, el nivel de compromiso de las enfermeras y de los enfermeros con el sistema público de salud y con la sociedad en general es excepcionalmente elevado. Y esto lo hemos demostrado ahora en la última crisis. Así que, bueno, creo que esto es una buena oportunidad. Las enfermeras y los enfermeros, bueno, tenemos competencias propias en el ámbito del cuidar. Seguramente aportaremos aquí cosas que le vendría bien al otro grupo de trabajo que habla de sistemas de cuidados. Bueno, podemos compartirlo. Acompañamos a los ciudadanos desde que nacen hasta que se mueren.
y les sustituimos cuando ellos no pueden cuidar por sí mismos, cuando les falta el conocimiento, la voluntad o la fuerza, como dice Virginia Henderson, que es una de nuestras maestras. Esto quiere decir que cuando el ciudadano no puede cuidar de sí mismo, nosotros le sustituimos. Y esto tiene que ver con el cuidado básico y con la complejidad de los cuidados. Hay profesionales que hacen esto. Bueno, tenemos capacidad para asumir responsabilidades y tenemos una posición muy privilegiada. Y es que estamos al lado de los pacientes, conocemos, por tanto, de primera mano los problemas, sus problemas, y podemos con ellos aportar soluciones. Así que eso nos da una posición muy interesante. Bueno, no quiero consumir el tiempo que me han dado, ¿no?, planteándole aquí una lista de quejas y reivindicaciones, ¿vale? Yo lo que quiero hacer simplemente es dar visibilidad a lo que nosotros hacemos, que somos capaces de aportar al sistema, por si ven ustedes que en sus propuestas lo que yo les promuevo les puede servir para su proyecto de reestructuración. Como les decía, mi intervención la voy a hacer en diferentes bloques. Vamos a empezar por el primero, si les parece. Esta crisis ha puesto de manifiesto algunos problemas que, bueno, que ya estaban. Y estos problemas ya se han venido gestando a lo largo de una década, pero bueno, se ponen de manifiesto. El primero, muchas personas hablan de él. Todavía estamos en un sistema reactivo, ¿vale? Esto es interesante. Es decir, que la crisis ha llevado al sistema y estamos preparados para abordar problemas agudos, pero no estamos muy preparados para reaccionar ante una pandemia. Y eso que hace 11 años tuvimos una, pero todavía somos reactivos. Y esto es importante que lo miremos, a ver qué podemos hacer. Lo siguiente, hemos priorizado el valor vida. Fenomenal. Claro, el valor vida es importante, pero nos hemos dejado otros valores que también son importantes para las personas. Las personas han sufrido soledad, aislamiento, incertidumbre, miedo. Y esto son elementos muy relacionados con la práctica de los cuidados. Enfermeros están muy próximos a la vida cotidiana y, desde luego, en la vida cotidiana y en modelos organizativos centrados en las personas. Así que aquí también seguramente deberemos de pensar hacer alguna cosa. Desde luego se ha puesto en manifiesto la carencia de estrategias de cuidados dentro del sistema, de una estrategia real de cuidados dentro del sistema. Hemos visto, vemos que tenemos una población con una baja alfabetización en salud, ¿vale? Y, por tanto, con una capacidad de respuesta que ha tenido que ir adaptándose paulatinamente. Vemos todavía personas que se quitan la mascarilla, ¿vale? A mí nadie me impone la mascarilla. Bueno, esto tenemos que trabajarlo porque la corresponsabilidad y los ciudadanos deben de responsabilizarse de su salud y aquí hay que trabajar y esto es importante cuando vemos esta poca proactividad. La atención primaria, no ha tenido un enfoque claro, no ha ido reajustándose en función de la demanda. En el caso de las enfermeras, pues ¿qué ha implicado esto? Pues que se han relegado cosas que tienen cometidos específicos, como son el seguimiento de los pacientes crónicos, la vacunación infantil, como es la educación para la salud, como es la supervisión de la adherencia terapéutica o el entrenar a los cuidadores en una alta temprana, ¿vale? Esto nos lo hemos dejado, pero vamos a pensar cómo podemos combinar las dos cosas. En definitiva, aspectos que deberíamos de intentar corregir si realmente queremos reestructurar y fortalecer nuestro sistema y pensamos que la mayor presencia de las enfermeras y un liderazgo en servicios de cuidados podrían seguramente trabajar este fortalecimiento. Esto de la crisis. Vamos a la segunda parte, al segundo bloque, ¿no? Esto que hay un consenso bastante importante entre los expertos sobre cómo mejoraríamos y fortaleceríamos el sistema si abordamos estos puntos. Y yo aquí lo que les voy a plantear es qué podemos hacer las enfermeras en estos puntos. El primero, el manido, mejorar la coordinación, ¿no? Todo el mundo dice hay que mejorar la coordinación. Miren, les voy a ser sincera. A lo mejor la palabra coordinación no deberíamos de usarla tanto y deberíamos de utilizar el término colaboración, ¿vale? Vamos a intentar colaborar en el ámbito social y en el ámbito sanitario. Y colaborar no es medicalizar las residencias, ¿vale? Habrá que trabajar de otra manera. Yo lo que pienso es que hemos aprendido que se requiere un sistema de cuidar en seguridad, ¿vale? Un plan de cuidar de forma segura. Y esto hay que trabajarlo para el futuro. Y ahí las enfermeras creo que podemos hacer algunas cositas y podemos aportar bastante. El segundo elemento del que hablan los expertos es mejoremos la continuidad asistencial. ¿Vale? Sí. Pero mejorar la continuidad asistencial no es mandar informes al alta, a la atención primaria desde los hospitales, sino buscarle a las personas
el recurso sanitario que necesitan en cada momento, el mejor recurso para su problema en ese momento. Eso supone un cambio. Pero tenemos experiencia. ¿Y qué experiencias tenemos? Pues miren, tenemos enfermeras de continuidad asistencial en el País Vasco, en Andalucía, tenemos enfermeras de enlace, tenemos las gestores de casos, o sea que tenemos bastante experiencia. Llevamos 20 años con esta experiencia. Bueno, y estas experiencias han generado evidencia científica porque parecen buenas para los ciudadanos, así que este modelo seguramente sería exportable. Podríamos trabajar en él. Y la continuidad no es llévate a este paciente de aquí a otro sitio, no, busquémosle a este paciente que quiere hacer recuperación funcional un lugar para que la haga bien. Y si se puede recuperar en un hospital de media estancia, busquémosle el hueco. Y no le mandemos a una residencia asistida o una residencia, porque ahí nos lo va a hacer. Así que esforcémonos un poco para que haya alguien que acompañe a los ciudadanos y que sea profesional sanitario, porque conoce el nivel de dependencia de cuidados, sabe lo que le puede pasar y trabaja dentro de los equipos. Tercero, potenciar la atención, los cuidados a domicilio, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero quiero recordarles que el domicilio no está en la cartera de servicios, el domicilio es lugar de atención, ¿vale? Y muchas veces se ha hablado de la atención domiciliaria, ¿vale? Y todo el mundo habla de ello. Hay que ir a los domicilios, la importancia de las enfermeras comunitarias en domicilio. Sí, pero cuando uno revisa los indicadores, hay un parrafito de 3 líneas que dice el 7% de la actividad de las enfermeras es en domicilio ya. ¿Y qué quiere decir eso? ¿0,5 es mucho o poco? ¿1,2 qué es? No sabemos. Indicadores me refiero a, oiga, pero más allá de la vaca, a las ubres. Perdón por la expresión, ¿vale? Así que seguramente para hablar de atención y potenciar la atención domiciliaria, que desde luego las enfermeras estamos dispuestas a liderarla, significa que tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos hacer, para qué la atención domiciliaria y qué objetivos buscamos con ella. Y no sigamos hablando si es mucho o es poco, 1,2, 3,5 a mayores de 65 y nos dejamos a los jóvenes con ELA, ¿de acuerdo? Así que ahí las enfermeras queremos trabajar en rediseñar y en el para qué. ¿Para qué queremos el domicilio? Y, por supuesto, liderar a los equipos y hacer de esto un servicio. Promover la capacidad de resolución de la atención primaria es el otro elemento. Todo el mundo lo dice y es verdad. Bueno, ahí las enfermeras jugamos con un elemento de visibilidad importante. Muchísimas comunidades, casi todas las comunidades autónomas, han reconocido a los ciudadanos el derecho a elegir enfermera. Ese es el primer paso para cuidar, ¿no? Que se pueda establecer relación, que yo pueda elegir a mi enfermera con la que trabajar. Así que, a partir de ahí, ¿qué van a hacer las enfermeras comunitarias del siglo XXI? Bueno, está muy claro. Tienen que capacitar a las personas para que cuiden de sí mismas, acompañarlas, apoyarlas y sustituirlas cuando no pueden cuidar de ellos mismos y desarrollar estrategias de autogestión y autocuidado. Esto lo dicen todos los modelos que hablan de la cronicidad. Y el autocuidado, perdónenme, no es esto de hágase usted el favor de cuidar. El autocuidado es otra cosa y hay que invertir en él tiempo, negociación, formación, etcétera. Por supuesto, tenemos una organización de los centros de salud. Bueno, en los años 80, cuando llegamos las enfermeras comunitarias a la atención primaria, pues miramos a los médicos de familia y nos organizamos como ellos. Ese era nuestro modelo. Han pasado 40 años. Seguramente todos debemos de repensar cómo nos organizamos. Y, bueno, en esta pandemia pues lo hemos visto, que las enfermeras podemos hacer muchas cosas. Aquí quería hacerles una pequeña puntualización. La única queja que voy a hacer va a ser, pues si las enfermeras en este momento están trabajando en salud pública, buscando los casos, en la vigilancia epidemiológica, por favor que nadie nos llame rastreadoras. Es un término feísimo y desprecia a las enfermeras. Y además, ¿cómo la población va a identificar que somos profesionales competentes, que hacemos cosas y siempre hay alguien que se le ocurre mandarnos a la trastienda del sistema? Por favor, quítenos esto, que somos enfermeras, no rastreadores, que suena de verdad fatal. Muy bien, lo siguiente es, vamos a potenciar, este es el último elemento, la digitalización y el telecuidado. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos personas en el mundo rural que siempre dicen, ay, es que aquí no tenemos recursos.
Pues oiga, el telecuidado, la telemedicina son buenas herramientas que tenemos que potenciar porque están en otros lugares. Y fíjense, el Ejército hace mucho telemedicina, que la hace muy bien, y ellos pues pueden enseñarnos con su experiencia cómo lo han hecho a lo largo de los tiempos y operan en buques y yo qué sé. Con lo cual, en el telecuidado también se puede aplicar, ¿vale? ¿Y cómo aplicaríamos la digitalización? Bueno, pues nosotros podemos asesorar a los ciudadanos en la utilización de dispositivos de apoyo para cuidar de sí mismos. No todo vale para todos. Hay que elegir lo que es mejor para cada uno en función de sus capacidades. Y, por supuesto, en el telecuidado pues tenemos enfermeras especialistas y de práctica avanzada y podríamos perfectamente trabajar en redes de conocimiento compartido a través de la tecnología. Así que ahí estamos bien. ¿Qué otras cosas, además de esto que lo dice todo el mundo? Bueno, el autocuidado, desde luego, a veces ha carecido de valor para el sistema como servicio, ¿vale? Se considera y se han considerado los cuidados profesionales como cuidados informales y no lo son. Tienen la misma raíz, pero no son iguales. No pone igual el termómetro una enfermera que una mamá, aunque sea el mismo acto, ¿vale? Así que no podemos utilizar profesionales para hacer cuidados, ¿vale? Que requieren formación y un conocimiento. Hay una gran descoordinación entre la idea de salud individual y salud comunitaria. Ahí no hemos trabajado mucho y ahí podríamos hacer cosas y las enfermeras estamos dispuestos a hacerlos. Las enfermeras podemos ser ese nexo de unión entre estos dos elementos, porque no pueden ir cada uno por un lado. Tenemos que estar de forma coordinada, integrada. Por supuesto, se ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad y la desigualdad en la protección de la salud en esta pandemia y también deberíamos de hacer cosas. Bueno, hay una sobreutilización de la tecnología diagnóstica, con lo cual esto va en detrimento de que las personas, en el valor del cuidado de uno mismo, las cosas sencillas que uno hace por sí mismo es de lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que más evidencia tienen? Ustedes lo saben en la sala. Hacer dieta mediterránea, ejercicio activo regular, no fumar, no beber, no automedicarse. Y esto tiene muchísima evidencia. Luego, ¿por qué no decimos que esto es bueno y no solamente el uso de la sobreutilización tecnológica? Sin duda alguna necesitamos un proyecto integrador y este proyecto integrador les propongo que tenga algunas estructuras, ¿no? Y estas estructuras es que a las personas les pasan cosas más allá de un diagnóstico de una enfermedad, ¿eh? Las personas tienen que tener una reacción, tienen que ser capaces de afrontar las situaciones, de la autoeficacia, ser positivos, porque en ellos hay muchas cosas y ahí tenemos la capacidad de las personas para responder. Tenemos que salir de la medicalización de la vida, ¿vale? Esto se ve diariamente en los periódicos, ¿vale? Cada paciente tiene que estar en el recurso que necesita en cada momento. No vale todo para todo y esto hay que trabajarlo. Hay que desarrollar redes de cuidados comunitarios. Redes de cuidados comunitarios que podamos utilizarlas para dar cobertura a los ciudadanos y desde luego pues las enfermeras conocemos bien las necesidades que tienen las personas de forma individual, también conocemos los recursos personales que tienen en su entorno y desde luego nosotros podríamos aportar mucha agilidad a las respuestas, lo que ayudaría a disminuir la desigualdad. ¿Qué podemos incorporar a los nuevos proyectos? Les he dicho, hay que hacer cosas a corto plazo que ya podemos tener sobre la mesa y cosas a medio y largo plazo que supone una gran reestructuración. Bueno, como les decía, las enfermeras tenemos responsabilidades propias y podemos hacer cosas y unos conocimientos. ¿Y en qué medida? Todo tiene que ver con la capacidad del cuidado, ¿vale? ¿Y dónde? En el domicilio, desde luego. La capacidad de educar y de potenciar el cuidado y el autocuidado de las personas y de los cuidadores, la gestión de casos, el liderazgo de estructuras organizativas de cuidados seguros, como les decía antes, o sea que esto ya podríamos empezar a hacerlo porque está encima de la mesa y hay experiencias interesantes. Cuando llegamos en los años 80, alguien publicó en el antiguo InSalud una circular que se llamaba ¿Cómo se organizan las enfermeras en atención primaria?, la circular del señor Morlote, que se ha puesto amarilla en todos los cuadernos de las enfermeras gestoras, anda que yo no la he usado, si él lo supiera, por Dios. ¿Qué decía en esta circular interesante? Decía, oiga, las enfermeras, de las enfermeras es los domicilios a esta rastra de ciudadanos con estos problemas y la intervención educativa a este grupo poblacional. Y esto es cosa suya, señoras y señores. Pero esto luego se fue diluyendo. A lo mejor deberíamos de releerlos, a lo mejor algo antiguo, pero podríamos ahí hacer cosas.
Las enfermeras gestoras de caso, ya les he dicho, hay experiencia 20 años de este proyecto y bueno, y va bien y hay evidencia sobre él. Y hay muchas publicaciones, así que no voy a hablar de esto, pero es importante la cronicidad avanzada, enfermeras. Cualquier gestor de casos, no las enfermeras como gestoras de casos, y no pasa nada, está bien. Por supuesto, la prestación de servicios de la cartera en el ámbito residencial y la supervisión de los cuidados allí donde se prestan. Esto es importante y las enfermeras deben de poder hacerlo. El trabajo de las enfermeras especialistas aquí sería importante. Bueno, diariamente las enfermeras valoran el nivel de dependencia que tienen los usuarios y su capacidad funcional en el ámbito comunitario. Pero esta información que está en las historias clínicas no la utiliza nadie. Luego hay un ciudadano al que le van a dar la dependencia y otro va y le hace la valoración. Pero ¿por qué no cogen los datos de aquí? Porque los ha hecho la enfermera comunitaria, pero si es la enfermera del paciente, si va todos los días a verle. Utiliza esos datos, utilicemos la información unos con otros, porque si no, pues al final estamos siempre haciendo como Penélope, hacer y deshacer. El apoyo de las enfermeras a los cuidadores. Esto es clave, los cuidadores son súper importantes. Y bueno, esto debe convertirse en un servicio de la cartera y lo deben de liderar las enfermeras. Los cuidadores son claves en la cronicidad, pero hay que hacer cosas. No es solamente encárguese de su familiar, porque los cuidados hoy son complejos, No es como antiguamente que vamos a alguien enfermado y estamos ahí. El cuidado hoy en la cronicidad dura tiempo. Luego hay una cosa que se llama la claudicación y otro, la cansancio. Luego tendremos que desarrollar estrategias de respiro, ¿vale? Porque si no, no tendremos cuidadores. Porque cuando un cuidador claudica, se acabó. Así que pensemos en ellos. ¿Y cómo? Bueno, hay un servicio que es muy sencillo de hacer, que es montar escuelas de cuidadores en los hospitales. Como un servicio más. Mientras estamos allí, el tiempo puede ser terapéutico. ¿Quiere usted que le entrenemos en hacer una transferencia? ¿Quiere usted que le ayudemos a gestionar la dieta? ¿Quiere usted que le enseñemos a preparar una textura? Dirán ustedes, esto es tonterías. No, esto es la vida cotidiana y esto tiene que ver con los cuidados. Y cuando una persona tiene deterioro en la deglución y alguien no le sabe dar de comer, ese paciente va a la urgencia, tiene una aspiración, igual hasta se muere. Así que tenemos cosas que hacer sencillas en las escuelas, enseñando a las personas, porque las personas en general este tipo de cuidados no sabe hacerlo. Y cuando hayamos preparado a los ciudadanos, empecemos allí, luego estarán las enfermeras comunitarias que continuarán con la formación a través de sus grupos de educación para la salud, a través de su apoyo a los cuidados en el ámbito domiciliario, etcétera. Bueno, voy a ir terminando, que si no se me irá el tiempo. Y me enrollo, que me conozco. Otro elemento interesante, miren, el alta hospitalaria. El alta hospitalaria ya dejó de ser un acto, el acto del alta, que no. Que hemos aprendido que el alta es un proceso, que tienen que intervenir todos, que aunque la firme el médico, que por supuesto no tenemos ningún inconveniente, hay que preguntar, oiga, a este paciente le viene a ver su familia. Oiga, a este paciente le estamos entrenando y camina por el pasillo y necesitaría estar 2 días más porque el fisioterapeuta está ahí andando con él. Oiga, este paciente tiene soporte en casa. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Vale? Porque es que si no, luego vuelve a la urgencia. No sé, esto lo digo mucho. Así que es un proceso que se hace en equipo, donde se hace bien y hay experiencia. Yo he trabajado de gerente en un hospital y esto era, vamos, el AIOU, el equipo se reunía y decía, oye, pues sí, le puede dar el alta ya a este paciente o no. Vamos a dejarle 2 días más porque le estamos entrenando a su cuidador para que se lo lleve a casa. Así que esto del proceso es importante. Y no solo en los hospitales de media estancia, en todos los hospitales hay que considerar el alta un proceso, no un acto. Fue un acto que se podía hacer, ahora ya no lo es. Así que, bueno, esta es una manera de trabajar diferente y creo que una manera de trabajar buena para los ciudadanos. Hemos aprendido de la crisis la idea de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, los ciudadanos son responsables, deben ser proactivos y debemos hablar de ciudadanos activos en salud. Y activo significa que hago cosas por mí mismo porque las entiendo, no porque me las mandan, sino porque entiendo que esto es bueno para mí. Y el mejor médico de un paciente es el mismo. Entonces, plantearle a las personas que si se someten a un riesgo es un problema, que si fuman es un problema. Pero no solo no fume, que es muy malo, sino trabajar con los ciudadanos para buscar motivaciones, para que sean capaces de evitar el tabaco o hacer una dieta adecuada en vez de tomar un fármaco, pues someterse a una dieta. Pues esto es un trabajo de capacitarte en el autocuidado. Esto no se hace solamente diciendo haga usted el favor de no hacerlo, porque sabemos que así no funciona. Fíjense la obesidad.
obesidad, no quiero decir nada de ella, pero si invirtiésemos un poquito en intentar trabajar hábitos saludables, en intentar trabajar entre todos, y las enfermeras ahí podemos jugar un papel interesante. Fíjense lo que cuesta la obesidad y la de problemas que trae a las personas de forma individual y a las sociedades. Así que, bueno, ahí podríamos hacer algo. Bueno, en resumen, ¿qué querría decirles? Pues que las enfermeras somos profesionales, bueno, que aportamos esta idea de capacitar a los ciudadanos en el autocuidado y que tenemos la posibilidad de hacer cosas desde el enfoque sanitario y desde el enfoque social, que, bueno, podemos asumir un liderazgo enfermero en estructuras centradas en las personas, ¿vale? Yo les he dicho, la humanización es importante porque las personas no deben de ser calimero, ¿vale? Las personas tienen capacidades y debemos de ser capaces de que se pongan encima de la mesa. No hay que generar confusión. No es lo mismo una residencia que un hospital. Y las residencias tienen una misión y los hospitales otra. Y cuando esto se confunden los ciudadanos y nos confundimos nosotros. Así que cada uno que haga de lo que sabe y llevemos al ciudadano el recurso que necesita. El envejecimiento y la cronicidad han traído cuidados complejos en la alimentación, en la vida cotidiana, y eso requiere de enfermeras. No lo puede hacer cualquiera, porque hay que valorarlo, ¿vale? El ejemplo del deterioro de la deglución es clave, ¿no? O otros no. Así que esta idea del cuidado complejo en la vida cotidiana es importante ponerlo en valor, y ahí las enfermeras tienen que hacer un buen trabajo. Y además entender que la complejidad en el cuidado básico trae riesgos para los ciudadanos. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, es algo importante y requieren de profesionales que, bueno, trabajan en esta línea. Lo que les digo es que lo que hacen las enfermeras, que tienen un coste anual, les he dicho, de 24 o 25.000 euros, no deberían hacerlo otros profesionales que cuentan 3 veces más, ¿vale? Cada uno debe hacer de lo que sabe y a un coste adecuado. Y deberíamos de asignar, pues las responsabilidades en función de nuestras competencias. Pues en intervención educativa yo creo que ese es un claro ejemplo en esta idea de la reestructuración y de volver a repensar qué hacer. Por supuesto, la supervisión en el cumplimiento terapéutico es clave, ¿vale? Esto no me lo tomo. Bueno, hay que trabajar la adherencia y esto se puede hacer muy bien desde el ámbito de los cuidados, la atención domiciliaria, la promoción y el acompañamiento hasta la muerte de los pacientes, el trabajo en la media estancia o la creación de unidades de cuidados complejos que ahora no existen, y a lo mejor a veces tenemos que tener situaciones intermedias del hospital a casa, a lo mejor tenemos que hacer ahí ¿vale? Trabajar un poquito si necesitaríamos este tipo de unidades para convalecencias especiales o para otro tipo de necesidades. Bueno, ya voy terminando. Sí. ¿Dónde pondríamos enfermeras? Yo le diría, en cualquier sitio donde haya un sistema de cuidados que se necesite la enfermera como experto. Existen muchos lugares. Lo que sí les digo es que, nosotros estamos aquí, tenemos una formación, tenemos una responsabilidad, somos muchas y muchos. He hablado yo de enfermeras y enfermeros, así que son de los dos. Y desde luego estamos dispuestos a trabajar en la reestructuración. Solamente queremos que se nos deje participar y que participar en el diseño de los paraqués, porque estamos dispuestos a asumir responsabilidades y a dar lo mejor de nosotros, que tiene que ver con el ámbito del cuidar. Muchas gracias por escucharme y estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ferrer. Comenzamos con el debate o las cuestiones. Si les parece, hasta que sepas está todos los grupos, los voy a ir citando y luego ya nos vamos acostumbrando. Por Teruel existe, creo que no está. Partido Regionalista de Cantabria tampoco. Foro tampoco. Nueva Canaria tampoco. Coalición Canaria tampoco. Euskal Herria Bildu tampoco está. PNV sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a este grupo de trabajo y por las explicaciones que nos ha dado. Algunas preguntas en relación con los aspectos que usted ha mencionado y con el perfil por el que entiendo se le ha invitado también a este grupo de trabajo. Usted representa
es un miembro del colectivo de la enfermería y, por tanto, querríamos saber, y en el ámbito de las competencias del Estado, si usted considera, en cuanto a la práctica clínica, para poder avanzar y mejorar, si en el decreto de especialidades de la enfermería no habría que incluir algunas de las especialidades que siguen pendientes, como la atención a urgencias, emergencias o cuidados críticos, que son una reivindicación, entiendo, histórica del colectivo, pero sin embargo parece que siempre se quedan pendientes de incluirse, ¿no? Y servirían para atender mejor a situaciones críticas como la que ha llevado a la constitución de este grupo de trabajo. Yo le he puesto un ejemplo, tal vez usted nos podría proponer más especialidades que podrían entrar en ese decreto. En cuanto usted es enfermera de la Cruz Roja y, si me permite, también le formularía una pregunta relacionada con la ayuda humanitaria. Dicen que nunca estaremos del todo a salvo hasta que todos en el mundo estemos a salvo, porque estamos ante una pandemia global. ¿Cuáles son las propuestas que desde el ámbito de la ayuda humanitaria y usted, como representante de la enfermería, se podrían hacer a nivel global, dado que es también una pandemia global, en el ámbito de la ayuda humanitaria? En el ámbito de la gestión, usted nos ha dicho que como enfermera también ha trabajado como gestora de un hospital. Hay quien está planteando que en los planes de contingencia de gestión hospitalaria, por ejemplo, se tenga que garantizar que la contratación del personal tenga que ser con contratos mínimos de un tiempo de un año, por ejemplo. ¿Usted cree que eso, desde un punto de vista práctico, es una propuesta realista? Es decir, ¿usted podría, desde la gestión hospitalaria, responder a situaciones críticas que surgen sin poder sustituir, en un caso urgente, una baja, unas vacaciones, ese tipo de situaciones que son de periodicidad más corta? En el ámbito del modelo, usted ha estado hablando también de distintos modelos y, bueno, nosotros en Euskadi y en general en el Estado, en el ámbito de los cuidados, el modelo que tenemos es un modelo institucionalizado. Usted se ha referido a que habría que potenciar la ayuda a domicilio. ¿Hay algún modelo en concreto que le parezca a nivel europeo, se me ocurre, que pueda ser referente en el ámbito de los cuidados? Se ha hablado de estrategias de cuidadores, historia clínica única. Nosotros en Euskadi tenemos modelos, yo creo que avanzados, y estamos apostando, desde luego, porque el ámbito sanitario y social trabajen de forma conjunta. Hay un debate y un dilema. No sé usted si tendrá opinión. Si lo que tiene que haber es una convergencia de ambos ámbitos, del ámbito sanitario y social, constituyendo y creando un único ámbito, el ámbito sociosanitario, que tuviera identidad y entidad propia como tal, o si lo que tiene que haber es una convivencia entre dos ámbitos, estableciendo unas conexiones donde fluya la información a través, pues, de esos trabajos conjuntos, historias clínicas compartidas y demás. La gobernanza multinivel nos parece que es otro tema que se debe abordar. En nuestro caso, el sistema competencial hace que en ámbitos de ayuda a domicilio el ámbito municipal tenga una importancia determinante. En ámbito social, las diputaciones forales son las competentes, y en el ámbito sanitario, en el Gobierno vasco, es donde tenemos la competencia o tienen la competencia exclusiva. Entonces, la gobernanza multinivel es determinante, y en ese ámbito, si usted apuesta por este Estado descentralizado, que nosotros defendemos porque consideramos que ha tenido muy buenos resultados. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días, señora Ferrer. Muchas gracias por ser tan didáctica en la exposición. La verdad es que me ha pisoteado muchas de las preguntas que le traía, porque las ha respondido, aparte, de forma clarísima. Con lo cual, bueno, decirle que conozco bastante bien su profesión, la tengo en casa, y bueno, cuando pienso en alguna profesión vocacional, es quizás la primera que me viene a la cabeza, y sepa que tienen toda mi admiración y no solo respeto, sino casi les sigo de forma casi fanática a su trabajo. Y muchas gracias por el trabajo que han desarrollado durante toda esta crisis, que ha ido mucho más allá de lo exigible. Como sé que la capacidad de responder preguntas es muy limitada y somos muchos grupos, voy a intentar sintetizar muy bien en 2 o 3 preguntas lo que me gustaría saber. Ha dicho usted
que no me ha parecido entender de su intervención que no es la medicalización de las residencias el paradigma, no es la solución. Si pudiera ahondar en cuál es su opinión en cómo gestionar la atención en residencias, tanto en periodos que esperemos sean los más posibles normales como en situaciones de crisis. Y por otro lado, ¿qué opinión? Porque también ha hecho mucho hincapié en la necesidad de la enfermera didáctica, que enseñe el autocuidado. ¿Este autocuidado es solo para personas que los necesitan o cree usted que esta formación debería ir al conjunto de la población a través de, por ejemplo, de una figura como la enfermera escolar, por decirlo así? No sé si es el término adecuado, pero una enfermera que pudiera impartir esta formación de forma generalizada y no solo en los colectivos donde se necesita. Y, por último, creo, pero igual puede ser una impresión porque yo no he estado sobre el terreno, que no se ha aprovechado la capacidad de la enfermería a la hora de la detección del coronavirus durante la crisis. Creo haberle visto promover el hecho de que podían ustedes, la enfermería, haber colaborado en la detección y en la realización de test durante este proceso. Y a raíz de esto, del papel de la enfermería de cara al futuro, ¿cómo cree que, aparte de mejorar o de seguir la adherencia terapéutica de los tratamientos, cree usted que la enfermería debería desarrollar mejor, deberíamos desarrollar mejor la capacidad que ya tienen reconocida en alguna norma de recetar en alguna intensidad o en medicamentos concretos? Muchas gracias. A continuación, por el Bloque Nacionalista Gallego, creo que no está, Més Compromís tampoco, Más País tampoco, Junts por Catalunya tampoco, Grupo Republicano tampoco. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Poder en Galicia tiene la palabra. Hola y bienvenida. Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Quiero decir, yo hasta hace 3 meses estaba en funciones de médico y yo sé lo que es la enfermería, ¿no? Sin la enfermería el sistema no funciona. Pero todas estas propuestas que tú estás poniendo y las propuestas y los problemas previos, todos sabemos que están arrastrando un problema ya de muchísimos años que la propia enfermería, claro, viene denunciando de el problema de los ratios, ¿no? Hay una infrafinanciación clara que hace que haya poca enfermería, tanto con respecto a los médicos como con respecto a la población. Entonces, ese problema, lo que ocurre es que se ha hecho más acuciante durante la pandemia, pero ya existía previamente. Entonces, esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué opina de la importancia de la ratio médico-enfermería y enfermería-población y del problema fundamental que es de financiación? Cuando habla de humanización, que me parece algo también, no sé, la palabra me parece buena, ¿no? Es una buena palabra. Hay que pensar en cómo se compatibilizan los recortes, la infrafinanciación y de ahora en adelante cómo se compatibiliza eso con, ya veremos la financiación que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Y me ha gustado mucho lo que ha dicho del control, por ejemplo, por telemedicina, ¿no? Que yo conozco, es un caso particular que se hizo porque se hizo un estudio de controles con una foto y un pulsioxímetro que cualquiera podía utilizar, y solo dándole un botón se controlaron durante un año pacientes que se les daba pacientes quirúrgicos operados de cirugía sin ingreso, y el control lo hacía una enfermera que estaba en la unidad, ¿no?, de cirugía sin ingreso, que eran varias patologías, pero el estudio fue espectacular porque evitaba el regreso del paciente a urgencias
por dolor, por tal, solo con una foto, y el paciente, incluso sin tener conocimientos de tecnología, solo con dar un botón, sí, no, que se hizo, además fue un estudio que se hizo en Valencia en colaboración con la Universidad Politécnica, y fue espectacular, fue muy bueno, ¿no? Y le daba una tranquilidad al paciente en su casa total, porque podía hablar con la enfermera, podía ver la foto, fue una pasada, me ha parecido estupendo. Y otra cosa que ya sé que ha dicho usted muchas propuestas, pero una cosa que le quiero preguntar en concreto, ¿y por dónde empezaría en concreto en el desarrollo de esta enfermería comunitaria de atención primaria su primera medida? Y quiero preguntarle otra cosa, el nivel de responsabilidad. ¿Qué nivel de responsabilidad cree usted que debe asumir la enfermería? Pero un nivel de responsabilidad en serio, que la propia enfermería asuma que tiene ese nivel. Y ya está, gracias. Parlamentario Vox. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Su discurso, la verdad es que me ha impactado. Es un tema que podríamos estar profundizando horas y días y no acabaríamos. Yo, entre las pocas cosas para que le quería preguntarle es si durante la pandemia que aún estamos, si ustedes han hecho unos protocolos del personal de los hospitales, porque una de las cosas que me espantó fue que en un hospital, si mal no recuerdo, el de Alcorcón, que hicieron una PCR a todo el personal, el 30% fue positivo. Entonces, un tema que nos preocupa muchísimo es que este personal es vector de la pandemia. Entonces, si ustedes hicieron unos protocolos o si habría que hacerlos, sin ánimo de crítica, una crítica completamente constructiva, de que el personal que está en un hospital COVID tendría que aislarse completamente mientras trabaje en el hospital o hacerles test de PCR constantemente. ¿Durante qué tiempo el personal trabajó sin EPIs, el personal que estaba, digamos, en la Comunidad de Madrid o en la que sea? Y si tienen unos protocolos hechos y si no los tienen, sí, habría que hacerlos. Después, como ese tema es tan complejo, sí he de decir que la enfermera o el enfermero es un personal de todo terreno. O sea, quiero decir que si una enfermera es especialista en una bomba extracorpórea en un quirófano, si la sacan de ahí puede ir perfectamente a una primaria y no pasa nada. O sea, quiero decir que yo siempre he defendido por mi profesión la subespecialización de la enfermería. Opino que es muy importante. O sea, quiero decir que además en un hospital es tan complejo la vida. O sea, que quiero decir que a mí personalmente, cuando me quitaban una enfermera del quirófano, me enfadaba muchísimo con la supervisora, pero cuando ya sabía, decía, joder, macho, ahora me pones a otra y la tengo que enseñar. Y después otra cosa que sí ha dado en el clavo, la clave de mejorar la sanidad, es, yo diría, palabras de usted, que dice promover la capacidad de resolución de atención primaria. Efectivamente, ahí está la clave de la mejora en la sanidad, en la pública. Lo tengo muy claro. Hacer una cosa, hay un modelo que es el inglés, en la cual la sanidad primaria, está mucho mejor desarrollada que nosotros. Si tenemos un sistema que funciona, nosotros también podríamos imitarlo y mejorarlo. Después, ya para acabar y para no... Bueno, después para acabar, hay un tema que también que es muy importante, que es la especialidad en la salud mental, que no se ha mencionado aquí, que de cada vez es más demandante. Yo no sé en este instante si existe esta especialidad. Opino que es muy importante. El papel de la enfermería es importantísimo, sobre todo para prevención de enfermedades mentales, sobre todo después de una pandemia se puede, digamos, agudizar mucho más. Y después, como último, aunque mi compañero de Ciudadanos, al cual yo le tengo un gran respeto, ha dicho una cosa que no comparto con él, que es que las enfermeras no deben de recetar.
O sea, esto es un tema que se nos tiene que dejar a los médicos. Lo tengo muy claro. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Velasco. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, creado dentro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Es usted la primera de un número importante de comparecientes que pasarán por esta subcomisión con la intención de plantearnos una serie de propuestas que se enmarquen dentro de lo que tiene que ser la fortaleza de la sanidad, uno de los pilares más importantes de nuestro sistema del bienestar. Antes de nada, me gustaría, como compañera que es enfermera y profesión sanitaria, felicitarla por el premio Princesa de Asturias a la Concordia, que esta misma semana hemos conocido, un merecidísimo galardón a todos los profesionales sanitarios por todo el esfuerzo desmedido que han hecho y, sobre todo, lamentando la pérdida de tantas vidas, tanto de sanitarios como de tantos españoles que nos han dejado como consecuencia de esta terrible pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 y como ha respondido nuestro Sistema Nacional de Salud en el ámbito de salud pública y vigilancia epidemiológica y en el ámbito de la asistencia sanitaria es lo que nos lleva al objeto de esta comisión para que, a través de sus propuestas, todos los grupos parlamentarios podamos cerrar unas propuestas globales que sirvan de conclusiones y como medidas concretas a implantar. Agradecer el documento que nos ha enviado a los miembros de la subcomisión y me gustaría plantearles algunas preguntas. Con respecto al número de enfermeras, estamos muy por encima ya de las 240.000. Hace pocos días el propio INE nos decía que somos en torno a 316.000, un número muy importante con un papel trascendental en la asistencia sanitaria que nadie puede poner en duda. Una profesión que tuvo un antes y después cuando en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias pues aparecimos como una de las profesiones más, ¿no? Y yo creo que hay que darle grande parte de ese trabajo se lo debemos a la ministra de entonces y aquí presente, Ana Pastor. Me gustaría que nos planteara algunas propuestas concretas con respecto a algunas cuestiones que nos ha dicho sobre tenemos una población con una baja alfabetización en salud y, por tanto, con poca capacidad de respuesta, o implicamos al paciente en su autocuidado para conseguir elementos de proactividad, se generarán respuestas de infantilización de la ciudadanía y sin capacidad de reacción. ¿Qué medidas concretas propone en este sentido? Compartir con usted el nivel de compromiso no solo de las enfermeras, sino de todos los profesionales sanitarios en esta pandemia, con jornadas de trabajo largas, con escasos o nulos medios de protección. Somos el primer país en número de profesionales sanitarios contagiados. Hablando de material, desde su experiencia ahora en el hospital, ¿han tenido todo el material de protección en su hospital? ¿Les han hecho un test para ver si estaban contagiados? Desde su experiencia en la gestión, ¿qué medidas nos puede trasladar, tanto en compras como en distribución, para que se tengan en los centros todo el material necesario y sobre todo de protección? ¿Cuál es su opinión sobre la implantación de las especialidades de enfermería? La oferta IR, ¿cómo se podrían ir incorporando las plazas de especialistas? El decreto del 2005, todavía aún tenemos alguna especialidad que no tenemos ni tan siquiera pues ni el programa ni qué ámbito de aplicación va a tener, ¿no? Entonces, eso seguro que llevará a otro decreto donde se puedan ir incorporando pues otras muchas especialidades en función de la demanda que los propios ciudadanos necesiten, ¿no? Con respecto a la humanización, ¿qué propone diferente a lo que se están haciendo en los centros sanitarios y, sobre todo, como consecuencia de lo que ha pasado en esta pandemia? O sea, que se ha abordado la vida, pero, en fin, para terminar, nos ha planteado, en definitiva, un modelo de atención diferente, centrado en la cronicidad, en el envejecimiento, en la dependencia, pero también con respuestas ante situaciones de la pandemia. Entonces, yo creo que, ante todo, agradecerles su intervención y darles. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, la señora Prieto. Gracias.
Pues bienvenida a este grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública perteneciente a la Comisión de Reconstrucción. Bienvenida al Congreso de los Diputados. En primer lugar, gracias por la documentación y quería pues agradecer a la profesión enfermera. Pues no está usted aquí, que es enfermera, pero hacerlo extensivo a toda la profesión enfermera, pues todo su trabajo y su sacrificio durante toda esta pandemia, y sumarme también pues a ese reconocimiento y a esa enhorabuena por el merecidísimo premio Princesa de Asturias. No me quiero extender mucho, voy a hacer unas cuantas preguntas que me interesan. Y la primera sería ¿de qué manera impactan pues, los condicionantes de género en la profesión enfermera y también en el resto de las profesiones? Carmen, usted habló de educación y me gustaría pues, que nos dijera cómo cree que debe ser pues, el papel de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, de qué manera se puede promover el autocuidado y la autonomía de los pacientes y qué ventajas cree que nos pueden plantear las tecnologías al respecto de este tema. También otra pregunta es cómo ve el papel de la primaria en la coordinación con las residencias y cómo cree que va a cambiar la atención domiciliaria a partir del COVID. Y relacionada con esta pregunta, pues cómo cree que se debe de abordar la atención en domicilios y cuál es aquí el papel, a su juicio, de la enfermería, qué nuevos roles corresponderían y si se requieren cambios colectivos. Si le parece oportuno, pues nos podría ofrecer un listado de propuestas que usted quiera que atendamos, incluso recopilando algunas de las que ya nos haya trasladado en su intervención inicial. Y termino, porque creo que todos estamos deseando escucharla. ¿Qué lecciones nos deja esta crisis provocada por el COVID? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, la señora Ferrer. ¿Contestarles a todos? Bueno, si me dejo algo, pueden preguntarme otra vez, porque a lo mejor no sé si he tomado notas de todo lo que me han preguntado. Bueno, hay diferentes preguntas. Algunas no voy a poder contestarlas yo, pero bueno, viene el presidente del Consejo de Enfermería esta tarde, así que seguramente él les va a poder contestar muchísimo mejor que yo soy una simple enfermera y él es el presidente del Consejo, así que seguro que él le puede. Pero bueno, yo voy a intentar también contestarles, ¿vale? Voy a intentar hacerlo por orden en las notas que he tomado y por favor, si me dejo algo, pues vuelvan a preguntarme porque a lo mejor no estoy muy espabilada, ¿eh? Relación de las especialidades, ¿no? Es algo que les preocupa. Bueno, miren, hay una cosa que es muy interesante en el sistema sanitario español y es, bueno, hay que cuidar con la atomización, ¿vale? La atomización y la fragmentación. Seguramente el sistema, la medicina está muy atomizada y esto hasta los propios médicos lo saben, ¿no? La pérdida del generalismo bueno, también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces la especialización también hay que ser cuidadoso, ¿no? ¿Está pendiente la puesta en marcha de la especialización? Bueno, tenemos un decreto, se pone en marcha. Nosotros ponemos en marcha especialidades que se plantea. ¿Para qué queremos a los especialistas? Es la primera pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Esto no es para las enfermeras, es para los ciudadanos. Yo creo que este es el enfoque que nosotros tenemos que poner en marcha. ¿Qué necesitamos los ciudadanos? ¿Qué significa ser especialista? Especialista significa que tú profundizas en un área de competencia, profundizas en ella para dar unos servicios relacionados con una nueva problemática. Por eso han salido las especialidades de salud mental, que lleva muchísimo tiempo, pero las especialidades de salud mental no es para que no es para que las enfermeras vayan y den el litio al paciente. Para eso no hemos mandado a hacer una especialidad a elegir. Les hemos mandado para acompañar al ciudadano con problemas de salud mental, para que se reinserte en la sociedad, para que desarrollar todas sus capacidades, para darle unas competencias, porque para hacer lo que hacían cuando éramos antiguamente ATS, pues para eso, ¿para qué formamos EIR? Es que cuestan un dinero, ¿eh?
Así que yo creo que deberíamos un poco en el tema de las especialidades, ¿están pendientes? Pues seguramente sí. Cuando uno hace las cosas, pues bueno, hay que primero incorporar a los especialistas. ¿Para qué queremos especialistas en geriatría? ¿Vale? ¿Para que acompañen a los médicos geriatras o para que dirijan unidades de cuidados complejos dirigidas a los ancianos, a los mayores, a los que tenemos con los que tenemos que trabajar? Seguramente para eso. Para llevarles a las residencias, para que puedan supervisar adecuadamente los cuidados, los planes de cuidados dentro de ellas. ¿Para qué? Los para qué son muy importantes. Y en este caso, pues sí, las especialidades son... Esto a lo mejor Florentino les dice otras cosas, pero yo les digo lo que pienso. Así que creo que, bueno, tenemos que pensar qué necesitamos. ¿Para qué queremos a enfermeras especialistas en niños? ¿Para hacer el niño sano? No, para cuidar al niño enfermo y para el niño trasplantado y para sus padres y para incorporarle en la escuela y para que no se le vacune en un hospital, sino que se le pueda vacunar en un sitio adecuado y normalizar las situaciones, porque si no al final generamos atomización y guetos y lugares, fragmentamos la intervención y sabemos que no está bien, fragmentando el tipo de modelo, no tenemos éxitos para todo. ¿Vale? Así que, bueno, en el tema de las especialidades, pues sí, las que tenemos, desde luego deberíamos de ponerlas en marcha. En atención primaria, pues deberían incorporarse las enfermeras comunitarias. ¿Por qué? Pues porque ahora con la pandemia, pues las enfermeras comunitarias tienen un apartado de trabajar en salud pública y tienen formación. Y si están ahí y queremos hacer nexos con el mundo de la salud pública, pues seguramente las enfermeras comunitarias deberían de estar ahí. ¿Y hacen falta enfermeras de salud pública? No, que están las comunitarias, que han estudiado, que tienen esta parte también. Así que aprovechémoslas, ¿no? ¿Cuántas se han incorporado? Pocas. Se incorporan en algunos sitios, se están incorporando enfermeras especialistas, pero se están incorporando, pero tenemos que trabajarlos para que esté de acuerdo. Yo creo que y con las enfermeras, no aquí que se ponga una especial, ¿vale? Bien, cuando tengamos esto, pues claro, quedan especialidades pendientes. Pues a lo mejor una vez se diseñaron esas especialidades, pero a lo mejor hay que pensar, ¿tenemos que hacer especialidades para todo? Pues no. Esta es mi opinión personal, a lo mejor tenemos que utilizar la práctica avanzada. A lo mejor no hace falta hacer especialistas de todo en la profesión enfermera y a lo mejor hay que hacer desarrollo de práctica avanzada que está normalizada en la ley. Y a lo mejor pues tenemos que buscar elementos de práctica avanzada que no hace falta hacer una especialidad y ponerlas en marcha. ¿Por qué no? Este es un mundo que hay que explorarlo. Una vez, a lo mejor diseñamos algo en un momento determinado pues porque nos parecía interesante, a lo mejor pues decimos, pues mira, igual es más interesante esto de la práctica avanzada, que hay poca hecha. Y podríamos hacer más. Igual sí. Yo esto es lo que creo, ¿no? Y una vez se ha hecho esto, pues ya hablamos del decreto y hacemos otro decreto, pero miremos primero los para qué, ¿no? Para aprender de lo que nos han hecho, ¿vale? Bueno, yo soy una enfermera de la Cruz Roja, sí. 100 años que he hecho mi hospital, hace 2 años. Pero yo no soy de la Cruz Roja. O sea, yo soy del sistema madrileño de salud, porque en Madrid, el Hospital Central de la Cruz Roja es un hospital que se ha quedado con el nombre de la institución, ¿vale? Pero no trabajo en la Cruz Roja como organismo que trabaja el mundo de la solidaridad. De esto sé poco. Lo que hago es les admiro mucho. Y sí que creo que las enfermeras, bueno, pues trabajan y son profesionales que son solidarios. Quizás es las ONGs, lo que más hay son enfermeras, ¿no? En todo el mundo. Y desde luego en la práctica humanitaria es el profesional que más está. Yo sé poco de eso, ¿vale? Y bueno, no sé más allá de mi admiración, ¿no? De mi admiración por ellos, y seguramente Florentino les puede contestar, pero de este ámbito yo no sé poco. Más allá de admirar a las colegas y decir que las enfermeras es el profesional que más trabaja en el mundo de las ONGs, en el mundo de la humanidad, el profesional que más va por el mundo, ¿no? Una vez fui yo a Latinoamérica y subió una enfermera en los Estados Unidos, bueno, una señora en un avión, y digo, uy, esta es enfermera, seguro. Exactamente. Hablaba inglés, pero tenía toda la pinta de ser una enfermera de la Cruz Roja. Bueno, perdonen por este chascarrillo. Bueno, respecto a los planes de contingencia y la contratación. Bueno, yo creo que los gestores no deben de tener tenemos que estar anticipados, pero no podemos tener recursos contratados sin más. Y el tema de la contratación es también un poco para ver que, por supuesto, si tienes unas plantillas muy escasas, pues claro, no tienes capacidad de reacción. Pero si tienes unas plantillas más o menos organizadas, bien organizadas, claro que tienes capacidad de reacción. Yo lo que creo es que, bueno, pues la contratación es lo que podemos hacer.
Es decir, podemos contratar a las personas para que no trabajen. Bien, tener plantilla que no tiene trabajo también es un problema, porque la gente tiene derecho a trabajar. Entonces, tienes plantilla esperando algo. Yo lo que creo es que hay que hacer buenos planes de contingencia y estar anticipándonos, ¿vale? Y esa anticipación quiere decir que podemos, que en un momento determinado podemos ir a una bolsa, acudir a esta bolsa, podemos realizar contratación. No quiere decir que no haya nadie en las bolsas de médicos o de enfermeras. Hay gente, claro que la hay. Lo que tenemos es que saber qué es lo que necesitamos. Tener bien definido el plan de contingencia. A lo mejor tenemos que tener definido el plan de contingencia no solo de profesionales, sino qué estructuras tenemos, cómo vamos a trabajar el tema de los EPIs, qué hemos aprendido, por qué se han infectado tantos profesionales. ¿Sabían los profesionales utilizarlos? ¿Hemos formado adecuadamente a las personas para ponerse un EPI? Pues mire, ¿quiere que le cuente una anécdota? Yo he dirigido en mi hospital todo lo de las videollamadas que hemos hecho en el mes de abril, 1.100. En un hospitalito de hemos metido 190 personas. 1.100 videollamadas quiere decir que hemos ido con los pacientes para que hablasen con sus familias todos los días y a todas horas. Ninguna persona de mi equipo se ha contagiado, ¿vale? Y ha estado al lado de los pacientes. Tengo las fotos ahí con esas cosas tan bonitas que hemos hecho cosas bien, en el COVID. Ellos no se han contagiado. ¿Por qué? Sabían ponerse el EPI, se lo han puesto adecuadamente y han estado al lado de los pacientes ratitos, no entrar y salir. Han estado allí haciendo la videollamada. Mira, ha nacido tu bisnieta, mira qué bonito, feliz cumpleaños mamá. Estas cosas que le hacen falta a las personas, porque esto es lo que yo les decía antes de los otros elementos, que son súper importantes para todos nosotros. Así que, bueno, bien las contingencias y a lo mejor aprender que a lo mejor tendríamos que haber estado trabajando más y los servicios de medicina preventiva y los servicios de salud laboral, a lo mejor tenemos que decir, oye, venga, igual que hacemos RCP básica, todos los días, obligatorio todos los años, para que estemos bien formados, para saber reaccionar ante una situación de parada cardiorrespiratoria, a lo mejor tendríamos que hacer formación continuada para que los profesionales sepan protegerse adecuadamente. Y no sucede. También es cierto que cuando ha venido la pandemia, a lo mejor pues no sabíamos que estaba por aquí dando vueltas en los hospitales y nos hemos contagiado. Bueno, habría que estudiar un poco qué ha sucedido. Yo creo que tiene bastante que ver con esta capacidad que tenemos nosotros de protegernos, ¿vale? También los ciudadanos, ¿no? Esta idea de los ciudadanos no se ponen las mascarillas y a lo mejor los profesionales tampoco han sabido hacerlo bien. Bueno, así que respecto a la contratación, pues yo no soy partidaria, igual es que me he dedicado a la gestión muchos años y entonces tener recursos ahí. No, hay que hacer buenos planes y hay que saberte anticipar, saber buscar a los profesionales, tener bien negociado cómo vamos a hacer la contratación y contratar lo que se necesita, no lo que no se necesita porque hagamos retención. Mire, no, debemos de saber distribuir adecuadamente los recursos, que son de todos. Después, un poco, no sé qué más hemos puesto aquí. Bueno, el tema de la gobernanza, claro, está claro, sí es importante que si cada uno gestiona recursos diferentes, haya algo común. Y, por supuesto, cada uno debe de poder ayudar. Es decir, yo conozco el trabajo que se ha hecho en los socios y los sanitarios del País Vasco y, bueno, admiro a personas como Inmaculada Sánchez, que ha trabajado a tope allí, ¿no? Y ha ayudado a que el sistema pues se desarrolle. Entonces, por supuesto que hay que hacer... no sé si todos debemos de depender de la misma organización o no, si tiene que haber una consejería o dos, eso da igual, porque eso no lo cambia. Lo que cambia es que entender el proceso. Que todos digamos, aquí hay un proceso común, lo lleve el que lo lleve, esto es una cosa lineal, aquí trabajas tú, aquí tú, aquí tú, y trabajamos de forma coordinada. Lo que no funciona es la fragmentación, eso sabemos que no funciona y deberíamos de intentar romperla. Luego si hay, si están una única consejería o dos, o dependen de... Bueno, eso no es importante, porque a lo mejor te tienes que esforzar más, pero desde luego no es imprescindible. Hay lugares donde están juntos y no funciona. Luego, bueno, mejor diseñemos lo que necesitamos y veamos qué es responsabilidad de cada uno. Respecto a lo de la medicalización, ¿no? Bueno, la medicalización no es una solución. Sí, yo creo que no es una solución. O sea, no es una solución ir poniendo en todos los... No, pues la residencia, pues que hay un médico en las residencias. A lo mejor lo que hay que plantear es la atención primaria, que está ahí y que los centros de salud y los médicos de familia tienen asignadas en las enfermedades comunitarias
¿no? Esta responsabilidad de ejercer la cartera de servicios en las residencias, a lo mejor es que no se hace bien, o a lo mejor es que hay pocos recursos, o ya veremos a ver qué está sucediendo. Pero ahora llevar un médico a cada residencia para ponerle allí como si fuera el de cupo de antiguamente, lo único que hace es encarece el sistema. A lo mejor sí podemos trabajar con herramientas como la telemedicina, o podemos telecuidados, ¿no? Que se puedan conectar ellos para poderles ayudar. A lo mejor lo que podemos hacer es, bueno, antes de movilizar a un ciudadano, pues ayudarles para que les cuiden bien. Lo que hay que hacer es buenos planes de cuidados con seguridad. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido ahí, y lo básico siempre es muy esencial. Tiene que ver con, vamos a ver, lo que comen las personas, en los espacios, el tema recreativo. Pero tiene que ver con muchas. ¿Cuántos recursos hay? Porque, claro, la limpiadora de una sala no puede ser la que hace el aseo y además cocina. O sea, hay que un poquito ver cómo no trabajamos, ¿no? Y cuáles son los límites, y ponerlos. Y supervisar que esto suceda y que estos planes vayan adelante, ¿no? Así que eso es a lo que me refería cuando decíamos no la medicalización. No digo que no haya falta en algún sitio, no digo que no, pero lo que sí que creo es que la atención primaria, los médicos de familia dan este soporte, y a estos médicos de familia se pueden conectar perfectamente a través de las personas que hay allí, las enfermeras que hay, que antiguamente en Madrid se llamaban las jatas, que llevaban las residencias. Y hay enfermeras en todas las residencias, porque eso lo dice la normativa, y a lo mejor pues con una videollamada o con una teleconsulta pues se puede ser más ágil, ¿no? En Madrid, por ejemplo, nosotros, pues en mi hospital apoya a las residencias, los geriatras, a los médicos de familia, les apoyan. Pues tener apoyos de ese tipo, interconsultas, o sea, cosas que se puedan, pero no para la vida cotidiana, ¿no? Esta es mi experiencia. No sé si creo que hay experiencias interesantes de teleconsulta, apoyo, interconsulta, consultas, o sea, cosas que se pueden ir haciendo de apoyo de otros especialistas, tanto de medicina como de enfermería. No sé cómo voy. Más bien. Sí, es que me enrollo, que me lo noto. Perdónenme. Después las enfermeras como educadoras, está claro. Todas las estrategias de la cronicidad, del abordaje de la cronicidad, del envejecimiento, plantean la importancia que tienen los pacientes activos y los ciudadanos activos. Cuando tú hablas de trabajar en el cuidado, estás hablando de estratificación también. No para todos de todo, cada uno lo que necesita. Hay un nivel base que es la población. Los ciudadanos deben de tener estrategias de corresponsabilidad de su salud. No es, oiga, que vengo aquí a que me haga usted cosas. A lo mejor eso ha funcionado, ahora desde luego no debería funcionar. Las personas tienen que conocer los riesgos que tienen, la importancia que tienen, que lo más pequeño y lo más básico es muy importante para el mantenimiento de su salud, y ahí las enfermeras hacen un papel esencial. Así que el autocuidado no solo para que los pacientes o las personas que tienen enfermedades autogestionen su salud o tengan estrategias de cuidar de sí mismos, no solo para los que están enfermos, por supuesto, para la ciudadanía en general. Y ahí yo creo que la atención primaria juega un papel esencial. Pero también unas figuras muy interesantes. Yo pertenezco a la red de escuelas de pacientes y de ciudadanos que en cada comunidad autónoma, y tenemos una red, ¿vale? Una red que está en el Ministerio, y además un simposio que nos reunimos todos los años para aprender unos de otros. Aquí, en todos los sitios, en España, todas las comunidades autónomas tienen magníficas escuelas, magníficos proyectos de paciente activo, paciente experto. Todas las comunidades autónomas tienen proyectos interesantísimos. Todas tienen escuelas magníficas. Y esto que yo les decía, hay que trabajar la alfabetización. Ellos pueden trabajar perfectamente. ¿Solos? No, con la atención primaria. Pero ¿cómo? Integrados, trabajando juntos. Entonces, bueno, las escuelas son una muy buena herramienta. Y además, mire, les digo que son majísimos y buenísimos y muy listos. La andaluza, la gallega, el País Vasco, Cataluña tiene un proyecto chulísimo, todo el mundo, Asturias, o sea, todos, les podría nombrar a todas las personas que dirigen estas escuelas y todos estos proyectos, y no se utilizan. Pues ellos, desde luego, deben de trabajar el diseño de la alfabetización en salud. ¿Quiere decir que lo tienen que hacer ellos? No. Lo tendrán que hacer ellos con los profesionales de la atención primaria, que son los que están. Y a lo mejor, ya decíamos, ¿y tendremos que estar en la escuela? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Dependerá un poco de qué proyecto vayamos a hacer. Lo que sí que es verdad es que cuando trabajamos de forma fragmentada y atomizada, no funciona. Tenemos más integrado. Así que, sí, yo creo que ahí podemos hacer cosas. Después de la capacidad de las enfermeras para recetar, pues bueno, esto es la eterna discusión.
Yo lo que creo es que las enfermeras hay que reconocerles su capacidad, ¿vale?, de diagnosticar y tratar cuidados, ¿vale?, que es de lo que saben. Lo demás, bueno, oiga, mire usted, si yo voy a ponerle a un ciudadano y le voy a enseñar a cómo debe de gestionar la incontinencia urinaria, pues ¿quién le va a recetar a este paciente los absorbentes para no contaminar? Pues las enfermeras, que eso lo saben hasta los ciudadanos. No tiene que ir al médico y decir, que hagas este señor. No entienden que es una ridiculez. Bueno, cada uno hará lo que quiera. Luego de esto se magnifica todo. El ciudadano se puede comprar un paracetamol en la farmacia, pero la enfermera no se lo puede recomendar. Ah, bueno, pues vale, no sé. Bien, ¿vale? Creo que tenemos que desarrollarnos. Ahora, ¿para qué quiero yo prescribir una estatina? Pues para nada, porque eso no es mi área de conocimiento y no es mi área de competencia, por supuesto. Es de los médicos, pues vale, bien. Pero hay cosas que tienen que ver. Una úlcera por presión, preguntan a los ciudadanos quién las cuida. ¿Quién decide si la cosa va bien? Pues las enfermeras, es que eso lo sabe todo el mundo. Y además, bueno, pues ahí está. Entonces, tampoco hay que magnificar las cosas ni sacarlas de... Las cosas no son ni blancas ni negras. Entonces, creo que la normativa debe estar adecuada a la realidad y para que sirva para los... Y esto no es un problema de profesionalismo, es un problema de hacerme yo... Bueno, esto es para lo que nosotros servimos. Seguramente hay quien opina de otra manera, cuidado, ¿eh? Pero yo creo que nosotros, desde luego, para lo que yo hago, que es mi área competencial, desde luego tengo capacidad de diagnosticar y tratarla porque para eso he ido a la universidad y me ha dado estas competencias, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí seguro que esto pregúntele a Florentino esta tarde, que creo que él puede decirles algo más de esta idea de la prescripción. Bueno, respecto a los ratios, bueno, ¿qué os les voy a decir? Pues es que estamos muy mal. Si ustedes lo saben, si no hace falta que yo se lo diga. Si salen los periódicos, hasta a veces sale un poquito disfrazado, ¿no? Somos el 9º del ratio de médicos y el 6º de enfermeras. No, ya, pero es que el 1 es el 9º, que estamos por encima del ratio de la medio en España de médicos, pero estamos muy mal de enfermeras, muy mal. ¿Por qué? ¿Se debe de arreglar? Sí, se debe de arreglar. ¿Que hay mucha diferencia? Bueno, pero hay que hacer un plan para arreglarlo, porque si no, al final, las necesidades de los ciudadanos en materia de salud tienen que ver con los cuidados. Y si no hay profesionales que cuidan, la cosa nos va a ir mal. Entonces, nos faltan enfermeras. A lo mejor sí, la cifra es más actualizada, ¿no? Pero aunque todo faltan, ¿eh? Porque la cifra, pues estamos muy atrás, ¿no? Siempre, pues ¿para qué, no? Respecto al telecuidado, pues bueno, ya les he planteado que me parece muy interesante y podríamos extenderlo y trabajar en él. Y el nivel de responsabilidad, pues es que ya las enfermeras ya no trabajamos con los equipos de atención primaria, trabajamos en equipos en los medios hospitalarios, los médicos tienen su responsabilidad y las enfermeras la suya, y lo mejor es que trabajen en equipo. ¿Tienen las enfermeras responsabilidades propias? Por supuesto. Por supuesto. Pero, bueno, ¿proceden las enfermeras de otra tradición? Sí. ¿Y el sistema está en otra tradición? Sí. ¿Qué es esa tradición? ¿Que las enfermeras ayudan a los médicos? ¿Esta es la tradición? Bueno, ¿la podemos cambiar? Claro que sí, porque estamos en otro momento, y si tienes profesionales que les das responsabilidades, le va mejor a la ciudadanía. Así que, bueno, vamos a trabajar ahí. Mejorar la capacidad de resolución de la atención primaria, por supuesto, ¿vale? Y ahí yo lo que planteo es que es muy importante que los centros de salud puedan utilizar los hospitales de media estancia, puedan utilizar el respiro. Es que no se puede derivar desde atención primaria a un hospital de media estancia. Pues si estás en atención domiciliaria y sostienes un ciudadano en la atención domiciliaria y le ves que necesita un poco de ir a un hospital un poquito, pues tienes que poder hacerlo. No tiene por qué pasar por un hospital de agudos o por otro. Esto es importante. Es una herramienta para la atención primaria y para la atención domiciliaria. Que los médicos de familia y las enfermeras comunitarias puedan utilizar recursos dentro del sistema, otros hospitales, unidades de cuidados complejos. Esto que a veces se dice que no. Eso tiene que ver con la capacidad de resolución, ¿no? No manda a los pacientes a urgencias, porque eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Respecto a la salud mental, por supuesto, ya lo hemos dicho, todas las especialidades, la salud mental, la enfermería pediátrica, la enfermería, las matronas, las enfermeras geriátricas, pues bueno, están ahí. La enfermería del trabajo, que nos la dejamos siempre y es muy importante, ¿no? Así que, bueno, hay cosas que hacer ahí. Bueno, ¿qué me queda? ¿Estoy acabando ya? Pues sí, 5 minutos. 5 minutos, vale. No sé, voy a seguir con la lista, ¿eh?
Muy bien. Les agradezco mucho que nos hayan felicitado por el premio Princesa de Asturias. Yo estoy súper contenta, la verdad. Porque me parece que es verdad que los profesionales, y aquí un apunte, deberíamos de ir pensando, porque hay profesionales que están cansados. La gente está agotada. Así que los gestores a lo mejor podrían hacer alguna cosa, porque si queremos otra vez cargar pilas, es como los cuidadores. Hay que dar respiro. ¿Y cómo? Bueno, no sé, a mí se me ocurren cosas, pero sí que deberíamos de ir pensando en los gestores cómo dar este respiro a los profesionales, ¿no? No sé, a lo mejor hay que decirle, mira, vete a casa un día, vamos a ver cómo lo hacemos para que desconectes. Pero ven, cargo las pilas cargadas, porque vamos a tener otro ataque dentro de 4 días. Así que pensemos, anticipémonos, ¿no? Esta es la idea. Digámosle a los gestores, venga, a ver cómo te anticipas, que no nos cueste mucho, pero que podamos decirle a los profesionales un reconocimiento de, oye, es cierto que la gente está cansada, es cierto. Estoy cansada hasta yo, que no me canso nunca. Así que podríamos pensar algo para que tener profesionales frescos para más adelante, ¿no? Así que gracias por la enhorabuena a las dos, ¿no? Bueno, el tema del género, bueno, pues está claro. ¿Influye el género en la sí, influye, claro que sí, somos mayoría mujeres, procedemos de una tradición de sumisión, de depender de otros, y queremos ir ahora a una idea más de responsabilidad, ¿no? Y ese cambio a la responsabilidad pues cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que sí, influye y se analiza poco, Y bueno, somos mayoría mujeres y eso, por supuesto, hace que no estemos en la toma de decisiones, hace que realmente pues se cuente poco con las enfermeras, porque somos muy mayoritarias mujeres. Bueno, esto influye, lo dice mucha gente, o sea que sí que es verdad que influye. Bueno, ¿cómo se promueve el autocuidado? Y bueno, ya se lo he dicho, el autocuidado no se promueve diciendo haga usted el favor de autocuidarse. Eso sabemos que no funciona. Que no me coma con sal, eso no funciona, ¿no? Lo que sí que es cierto es que podemos hacer cosas. Las tecnologías tampoco sustituyen el autocuidado, ¿no? Ve, apúntate a esta app. No, cuidado. Que el autocuidado significa que tú cambias tu manera de comportarte y haces un cambio interior y decides asumir algo que tiene que ver a lo mejor con tu cultura, con tus raíces, con lo que has creído toda la vida, y esto no se hace diciendo haz el favor. Se hace negociando, buscando alternativas, poniéndote la persona en su situación, y requiere tiempo. Por eso a veces se dice, oye, las enfermeras no hacen nada en la consulta, pero es que esto no se hace en un plis, ¿vale? Una consulta de enfermería lleva tiempo, No piensen que se hace, toma un papel y vete, ni con un consejo unidireccional. El consejo unidireccional no vale solo para dejar de fumar, hay que hacer cositas, ¿vale? Así que, por supuesto, el autocuidado se debe trabajar para toda la población, y las tecnologías pues nos pueden ayudar. Hay experiencias muy interesantes respecto a lo que es la monitorización, aunque eso no es único, porque las personas necesitan ser vistas cuando hay áreas de cuidados, pero por supuesto podemos potenciarlo, y no solo la interconsulta médica, el telecuidado es muy interesante, ¿vale? Y podríamos un poco hacer cosas ahí, y hay experiencias que vale la pena poner en marcha. Respecto a los nuevos roles, yo en la cronicidad planteé la idea de la enfermera entrenadora en autocuidado, y entrenador significa que vas generando habilidades, ¿vale? Y vas como creciendo, como un entrenador en el tenis o en el baloncesto, ¿no? Que vamos viendo qué capacidades tiene el jugador y vamos haciéndole crecer. Pues así deberíamos de hacer para que haya adherencia al autocuidado, sobre todo en el entrenamiento para los cuidadores. Los cuidadores, todo el mundo habla de ellos, pero los cuidadores necesitan estrategias de respiro, ¿vale? Necesitan estrategias, habilidades. No se puede mandar a casa a alguien y decir, toma, aquí va tu padre, un poquito peor, con niveles de dependencia altos que no se miden en el sistema, y vale, con estos niveles de dependencia a casa. Claro, a casa dices, ostras, ¿y esto cómo era? ¿No? ¿Cómo muevo a mi padre de la cama? ¿Cómo le levanto? ¿Cómo le doy de comer? ¿Cómo le meto en la ducha? Todo hay que aprenderlo, no piensen que es fácil. No es como cuando cuidábamos a un bebé. A lo mejor tenemos una persona con ELA que tiene dificultades de movilidad y necesitamos que los cuidadores sepan. Así que ese sería un rol, el rol de la enfermera como educadora, por supuesto, eso está clarísimo, y bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de casos, que eso es esencial, ¿vale? Respecto al material,
Una cosa que hemos aprendido en la pandemia es que, como ha habido los materiales se han comprado diferentes, pues hoy te tocan batas azules, mañana te tocan amarillas, pasado blancas. Pues yo he echado de menos, a lo mejor, catálogos diciendo amarilla, blanca y azul es lo mismo. Rosa, ustedes dirán, vaya, bueno, a lo mejor tendríamos un poco que aprender, ¿no? Porque esto también ha generado cierta incertidumbre. No es que los profesionales sean los que son muy listos, pero a lo mejor tendríamos un poco que trabajar cómo hemos hecho esto, ¿no? La gente de suministros no lo ha hecho mala idea. Vale, ha hecho el que ha podido. Y a lo mejor pues de pronto compraba y le traían batas azules. Y al otro hospital se les llevaban amarillas. Y hubiese sido bueno cambiarnos, ¿no? Para no generar incertidumbre, ¿eh? Pero sí, deberíamos de tener claro qué materiales necesitamos. Deberíamos de tener claro y aprender para qué se usa qué. Para qué se usa qué y cómo se usa, cómo se utiliza, y por supuesto pues con esta idea pues ver qué podríamos necesitar si vuelve algo, no solo para los hospitales o para la atención primaria, también para el mundo residencial y para el medio comunitario, para los ciudadanos, ¿vale? ¿Qué pasa? Las asociaciones, no hemos hablado de ellas, son súper importantes, ¿vale? El trabajo de los voluntarios también, ¿no? Y ahí las enfermeras también podemos ayudar. ¿Más especialidades? Bueno, vamos a hacer qué hacemos con las que tenemos, ¿vale? Yo creo bastante en la práctica avanzada, ¿eh? Creo que esto es una herramienta interesante, no hace falta hacer. Y bueno, lo que pasa es que hay que reconocerla. Donde necesitamos práctica avanzada hay muchas cosas hechas. Y respecto a la humanización, bueno, ¿qué significa humanización? ¿No? Que es un término chulo. Accesibilidad, suficiente información, que se cuente conmigo para trabajar, que nadie me haga lo que quiera, sino que participar en la toma de decisiones. ¿Y eso cómo se hace? Entrenando a los ciudadanos, ¿no? La gente antes iba a su médico y decía, aquí estoy, a que me cure, ¿no? Y ahora es que decimos, no, así no. Vamos a participar con los profesionales y vamos a entender lo que pasa y vamos a decidir entre todos qué es lo mejor para mí. Eso no se hace sin más, ¿vale? Porque venimos de otra tradición. Ahí podemos las enfermeras ayudar muchísimo. Así que, ¿y cosas concretas? Bueno, pues no sé, y creo que ya les he dicho bastantes. Las escuelas de cuidadores para mí son cosas concretas y son cosas que se pueden hacer mañana si quieren. Todo lo que tiene que ver con la atención domiciliaria y darle una vuelta a la atención domiciliaria, cuidadito con que vaya cualquiera a los domicilios. La atención domiciliaria no es la gran vía, que como vamos a los domicilios todos vamos allí. No, hay que hacer un plan y hay que decir quién va y para qué va y cómo el que va puede llamar a un compañero, ¿vale? Porque si vamos todos, esto es la casa de las personas y a la casa de uno invita a quien quiere. Así que esto de ir a hacer interferencias a casa. Hay que trabajar con los servicios sociales, la ayuda a domicilio. Seguramente podríamos hacer muchas cosas con la ayuda a domicilio, las enfermeras, entrenando, ayudando a las personas que hacen este trabajo de cuidado informal para que podamos trabajar juntos con los servicios sociales. Todo lo que tiene que ver con el respiro de los cuidadores, esto me parece esencial. Trabajar en estratificación en la educación, ¿vale? Habilidades de hábitos saludables, de trabajo de autoprotección, todo lo autogestión, autoeficacia, autocuidado, todo esto así en las escuelas de ciudadanos y escuelas de pacientes son elementos muy importantes para liderar proyectos integrados. No quiere decir que lo hagan ellos, podemos hacerlo entre todos, pero que son importantes y están ahí, ¿vale? Y bueno, las enfermeras, bueno, sí, es verdad, aquí estamos, hay pocas, bueno, pues que haya más. No sabemos cómo. No quiere decir que crezcamos en recursos de forma exponencial, pero sí que es cierto que deberíamos de empezar a trabajar. Mientras vamos creciendo y se decide cómo lo hacemos, las enfermeras estamos aquí, podemos hacer muchas cosas, queremos tener responsabilidades propias y, por supuesto, que se cuente con nosotros, no que se nos llame rastreadores, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que puedo decirle. Creo que he consumido todo mi tiempo. Perdonen si me he enrollado y les he contado algunos chascarrillos para que no se aburrieran mucho. Y bueno, si me necesitan para algo, pues aquí estoy. Creo que pueden hacer muchas cosas. No se olviden, cuenten con las enfermeras, que estamos aquí y somos un valor. Somos muchos, aunque escasos, pero creo que tenemos competencias y conocimientos. Y el área de los cuidados, ¿vale?, también es un área del servicio sanitario, ¿vale? Así que sáquenla de la trastienda del sistema, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención que yo creo que a todos nos ha enriquecido mucho.
Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada y muchísimas gracias. Esperamos. Gracias por invitarme. De verdad me ha encantado venir. Son ustedes estupendos. Háganlo bien. Gracias.